Hoy tengo una palabra para gente de nivel, para gente de una fe extrema. Hoy le quiero hablar a los profetas, a la gente que tiene un llamado de Dios, a la gente que ha sido comisionado por el Eterno para esta hora y para este tiempo. Así que si usted conoce un profeta, envíele esta notificación, notifíquele que alguien le va a hablar a favor de los profetas y a favor de los hijos de Dios. Yo quiero inmediatamente aprovechar el tiempo al máximo y nosotros juntos que vayamos al Primera de Reyes, libro Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, que alguien lo ponga en la pantalla, por favor, ahí, profeta Cristian Daniel. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo unos cuantos versos. Primera de Reyes, 1 Reyes, capítulo 17, del 1 al 16. Primera de Reyes, del 1 al 16. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17. Atentos a esta palabra. Dice: entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galá, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos. Oiga, el Eterno le dijo: apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí. Repita conmigo: el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí. Repita: arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos, repita conmigo, los cuervos, dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo. Repita conmigo: se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Seguimos leyendo en el 8. Y vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que al soltar esta palabra, la fe sobrenatural de todo lo que hemos puesto nuestra confianza en ti aumenta. Padre, yo declaro también que una cultura de generosidad, una cultura del dador alegre se establece en nuestras vidas, para que nosotros comencemos a comprender
los misterios de tu reino. Padre, milagros inusuales autorizamos que comiencen a ocurrir a partir de ahora. Que todo poder externo y toda fuerza contraria que quiera obstaculizar el paso de esta palabra sea derribada por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Y yo le voy a hablar con el tema hoy, el alimento de los profetas. Esta palabra viene como resultado hace algunos 5 o 6 días en la jornada de oración que tengo de madrugada, que la tengo por varios años, gracias al Señor. El Señor puso un peso sobre mí y el Señor me habló literal a mi vida, me habló a mi vida y el Señor me dijo las siguientes palabras: aquellos que alimenten los profetas en este tiempo de crisis tendrán largura de días. Escuche lo que me dijo el Señor: aquellos que alimenten a los profetas en esta crisis, en esta situación actual, aquellos que se preocupen por los profetas, aquellos que cuiden a mis profetas en estos días de crisis, en estos días de conflicto, en estos días de señales proféticas cumplidas, aquellos que se preocupen por mis profetas, que atiendan a mis profetas, tendrán larguras de día sobre la tierra y nunca morirán de hambre. Voy a repetirlo otra vez. Hace 5, 6 o 7 días el Señor habló conmigo en la madrugada y me enseñó un panorama y me dijo: aquellos que alimenten a mis profetas en este tiempo de crisis tendrán larguras de día en la tierra y serán sostenidos en momentos de hambruna. Inmediatamente el Señor me conectó con esta palabra que el profeta Elías, esta escena que vivió el profeta Elías, según Primera de Reyes 17. El profeta entró en escena porque el pueblo se había corrompido y él declaró una palabra y dijo: hasta que yo no hable, no habrá lluvia ni rocío en toda la tierra. Es importante que nosotros entendamos que en el contexto histórico y social que está hablando el profeta Elías es un contexto totalmente agrícola. Era el tiempo agrícola donde la tierra o donde los seres humanos dependían absolutamente del producto de la tierra, del mantenimiento de la tierra, del alimento que producían los árboles. Y para que la tierra pueda producir, inmediatamente nosotros tenemos, inmediatamente la tierra necesita, obligatoriamente, la tierra necesita del agua que le cae del cielo, del agua que le cae del cielo, para que la tierra pueda producir alimentos. De manera que si inmediatamente un profeta declara y establece que no va a haber lluvia, ni agua, ni rocío, está hablando de crisis, está hablando de caos. Es como hoy día que algunas empresas están cerrando, es como que ordenen que todas las factorías y todas las fábricas se cierren. Va a haber hambruna. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya más avanzados, más industrializados, en una era más industrial, en una era del conocimiento. Y si las industrias dejan de producir el alimento, entonces nosotros nos vamos a ver en una crisis grande. Y fue lo que ocurrió aquí. Duró 3 años y medio sin llover y había hambruna porque la tierra, la agricultura, el asunto se puso complicado. Ahora, es importante aquí que entender que Dios siempre va a tener compromiso con los que lo representan. Dios siempre va a tener compromiso con la gente que tiene celo con sus asuntos. Dios siempre va a tener compromiso con sus profetas. Este hombre está declarando una tragedia nacional. Este hombre está declarando conflicto. Este hombre, por la palabra de Dios, como profeta de Dios, está mandándole a los cielos que se cierren y que nieguen el agua. Y por tal motivo también le está hablando a la tierra acerca de esterilidad, y todo estaba pasando producto al pecado del pueblo. Ahora, es importante entender aquí que por encima de lo que venía, por encima del escenario que se iba a desarrollar, Dios le da una orden a su profeta y le dice: quiero que vayas a Querí. Allí hay un arroyo que está frente al Jordán. Era un manantial. Querí es un manantial. Querí es un arroyo de agua potable. Entonces, como el Eterno sabía que iba a haber sequía, que no iba a haber agua potable, que iba a haber hambruna, le da una orden al profeta y le dice:
yo quiero que tú te vayas a Querib, que allí hay un arroyo que está frente al Jordán. De allí tú beberás del arroyo. Y él dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice la palabra del Señor, que los cuervos le llevaban pan y carnes al profeta de día y pan y carne de noche. De manera que todo el pueblo está viviendo la sequía, no tiene agua para beber, no tiene comida para comer, pero más sin embargo, por encima de el profeta de Dios está seguro. Y yo quiero declararle a todos los profetas hoy que no importa qué complicado se ponga la situación, si Dios tiene que abrir un arroyo en Querib, un arroyo en lo inusual, un arroyo en lo sobrenatural para sostenerte a ti y a tu casa, Dios lo va a hacer. Y yo le digo que yo fui quebrantado con esta palabra, y yo, a pesar de que soy un profeta de Dios y que soy un apóstol de Jesucristo, yo estoy caminando en esta palabra, y nosotros, en la medida que Dios nos lo está permitiendo, ya hemos comenzado a preocuparnos por el sostenimiento de algunos profetas y de algunos pastores. Ya nosotros estamos alineados a eso, y quiero aprovechar esta parte, este escenario, para bendecir a aquellos que han acudido al llamado. No estoy hablando de lo que nosotros, del alimento que nosotros le hemos podido proveer a algunos hijos de la casa, algunos miembros de la fe. No, estoy hablando de una porción diferente que nosotros vamos a comenzar a llevarle a algunos profetas, porque Dios me dijo que todo el que se preocupe por los profetas, por sus profetas, en tiempos como estos de crisis, tendrá largura de días, y nunca va a pasar hambre en momentos de crisis. Es importante aquí nosotros entendamos el panorama y el cuidado que el Eterno tiene para los profetas. Yo vengo a decirte a ti, de parte de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, no tema, porque no importa que en otro lugar haya sequía, para ti va a haber un arroyo en Querib que te va a sostener y que te va a mantener. Dice que el Eterno le dio coordenadas a unos cuervos para que le llevaran pan y carne. Ahora, es importante que usted entienda aquí también que estos cuervos, de lo que habla la Biblia, no son los animales, las aves que nosotros conocemos, esas avecillas que son negra, casi azul, que le llaman cuervos. No está hablando de esa clase de aves. Los cuervos eran una tribu, eran unos nómadas, que eran unos piratas de tierra que saqueaban, y se les llamaban cuervos porque ellos no compartían su comida con nadie. Ellos no interactuaban con nadie, solamente ellos. Y lo que era fuera de ellos, lo que ellos hacían era que le quitaban. Ellos no compartían lo que ellos tenían con nadie. Los cuervos es lo que aquí en Dominicana le llamamos tacaños, gente que son tacaños. Yo no sé si usted sabe que aún dentro del pueblo de Dios hay cuervos, gente que solo piensa en ellos, gente que no puede mirar por fuera de sus límites, que todo lo que consiguen es para ellos, que lo consumen para ellos, porque no han sido desatados en una cultura de dar, en una cultura de generosidad, que es la cultura del reino. Pero yo vengo a profetizar que aún esos que son tacaños, que son agarrados, aún esos que no caminan en generosidad, van a recibir una orden. Oiga lo que dice la palabra: yo he mandado. Oiga lo que dice el Eterno. Le dice al profeta: oye, mi amor, yo he mandado. O sea, el rey está diciendo: ya yo di el decreto, yo le di una orden a ellos de que te sostengan. Yo quiero decirte a ti que tú y tu casa van a estar seguros, que Dios va a comenzar a enviar recursos y alimento para ti y para tu casa, del norte, del sur, del este y del oeste. Ahora, es importante entender aquí a quién Dios está alimentando. Dios está alimentando a su voz en la tierra. Dios está alimentando a un hombre que puso toda su confianza en el Eterno. Dios está alimentando al profeta Elías, un hombre con un manto sobrenatural. Porque es importante que usted entienda, para que no caigamos en engaño ni en confusión, que Dios tiene compromiso con aquellos que tienen compromiso con Dios. Que Dios va a respaldar a aquellos que dan la milla extra por Él.
con aquellos que saben comprometer su propia reputación, incluso su propia vida, por causa del evangelio. Por ese tipo de gente, si Dios tiene que enviar cuervos, si Dios tiene que enviar asesinos, si Dios tiene que enviar desgraciados para que te alimenten, Dios lo va a hacer, porque la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, y nada escapa de su control y de su dominio. La Biblia dice que Él conoce cada estrella y a cada una la llama por su nombre. La Biblia dice que todo lo creado corresponde a su diseño, está por debajo de su señorío. Él es lo más grande de lo grande, Él es lo más profundo de lo profundo, Él es lo más poderoso de lo poderoso, Él es el origen del origen. A Él no se le escapa nada, nada está fuera de su control. Si Dios tiene que mover el sol y mover la luna, detenerlo para darle una victoria a sus hijos, lo hace. Si Dios tiene que trasladar los tiempos y las edades para entregarte una victoria, lo hace. Si Dios tiene que abrir el mar en dos para que tú pases en libertad, lo hace. Dios no escatima esfuerzo ni recursos para bendecir y mantener a sus profetas. Esta palabra es para gente que camina en dimensiones elevadas. Esto no es para gente que es emocionalista. Esto no es para gente que camina en emoción. Esta palabra es para gente que camina en niveles, no en quejas. Lo voy a repetir. Esta palabra que yo estoy dando aquí es para hombres que caminan en dimensiones, no en emociones. Esta palabra es para mujeres y hombres que caminan en niveles, no en quejas. Esto es para hombres que están activos en el propósito. No gente que ahora mismo tiene una fe de Dios, cuídame y Dios defiéndeme. Sino de aquellos que van a la guerra, que van a la batalla, que se enfrentan al conflicto. Dios abre los cielos a favor de esos hombres y de esa mujer, y a su nombre sea la gloria. Todos los arroyos estaban secos. Todos los lagos estaban secos, todas las fuentes estaban secas. El único que no podía secarse era el arroyo donde Elías bebía. Todo se puede secar. Lo que no se va a secar es el arroyo donde tú vas a beber. Aleluya. Todas las aguas se van a evaporar por el sol. La única agua intacta que va a quedar es el agua que te va a mantener con vida a ti. Escuche. Importante entender el nombre, los nombres hebreos de estos nombres aquí. Querí, Sarepta. Querí significa cortar, significa podar, significa dividir. Querí representa esa dimensión donde están lo naturales y los sobrenaturales. La querí es un recurso que opera en lo sobrenatural. Querí es un recurso que no es para gente que está en kindergarten en la fe. Querí es un recurso para gente que ha puesto toda su confianza, absoluta confianza en el Dios que lo hizo y que lo creó, como lo sabía hacer David. David sabía decirle a Dios: en la guerra que estoy es por tu causa. Tus ojos vieron mi embrión. Yo estoy aquí por ti, yo soy tu propósito. Por eso David en medio de persecución David sabía decir, en medio de que el rey quería su cabeza, de que tenía enemigos a diestra y a siniestra, David sabía decir: no importa lo que la gente hable, no importa que me acorralen, no importa que quieran mi vida, en tus manos están mis tiempos. Lo que él está diciendo: yo sé que cada palabra que tú has dado se va a cumplir, aunque en mi humanidad, en mi realidad humana, yo no pueda decodificarlo, yo no pueda entenderlo, yo no pueda discernirlo. Yo quiero decirte que querí significa división, la división de lo natural a lo sobrenatural. El pueblo natural está muriendo de sed, pero el profeta que vive en la dimensión de lo sobrenatural no va a morir de sed, no va a morir de sed. Querí también significa separación. Es la separación que Dios hace de lo simple a lo profundo. Aleluya. De la emoción a los niveles. De la mentalidad de que ya me voy a morir de queja. La mentalidad de lamento a una mentalidad de fe. De que Dios tiene compromiso conmigo. El que tiene este tipo de fe sabe, escúchame bien,
sin dejar de tener un compromiso extremo con Dios, sabe que por más compromiso que yo pueda tener con Dios, Dios tiene más compromiso conmigo. Que por más cuidado que yo pueda tener por las cosas de Dios, Dios tiene más cuidado por las cosas mías. Este tipo de recurso se abre para gente que está conectada con la realidad de Dios. Que para gente que no está bebiendo del pozo del lamento y se morían tanto allí. ¿Y qué está pasando? Y esto, este tipo de recurso se abre, este tipo de dimensión se abre para gente que ha sido transicionada, que ha cruzado esta realidad, que ha entendido que no importa cómo esté la tierra, lo tuyo y lo mío es con Dios. Que no importa lo que pase en el mundo de los hombres, lo tuyo y lo mío es con Dios. Que no importa que el mundo grite crisis, Dios puede declarar un sonido de prosperidad sobre tu vida. Que no importa que los bancos estén cerrando, mi Dios sabe a dónde se encuentra el oro. Que no importa que todo el mundo te persiga, Dios sabe cómo te va a promover. Que no importa que todas las puertas estén cerradas, Dios sabe qué puerta tiene reservada para ti. Porque la Biblia dice que Él camina, Él anda, Él se pasea, por caminos extraños, por caminos no conocidos, que tú no lo has visto, que no se te ha sido revelado. El proverbista, el hombre más sabio, dijo que la gloria de Dios es esconder un asunto. Lo que está diciendo es que ahí que está el orgullo de Dios, es que ahí que está la grandeza de Dios, en que Él esconde las puertas que te va a abrir. Él esconde las conexiones que te van a llevar a otro nivel. Él esconde este tipo de recursos. Pero dice que la gloria del príncipe es discernir a dónde está el recurso. Por eso el Eterno le dijo al profeta: vete a Querí. Vete a Querí. Entender que el mundo espiritual opera con dirección. Elías no iba a encontrar agua en otro lugar, sino en la dirección que Dios le iba a dar. Porque por eso le dije que Querí significa separación. La gente que se va a topar con los recursos Querí son la gente que tienen su oído en el cielo y no solamente escuchan lo que Dios dice, sino que caminan en lo que Dios dice. Porque ¿de qué te vale a ti recibir la palabra del Señor si la palabra del Señor en muchas ocasiones va en contra de tus deseos, en contra de tus emociones, en contra de tu comodidad, en contra de tus antojos, va en contra de lo que tú quieres? No se trata de escucharla solamente, sino de obedecer el comando. Pedro, después de tener toda la noche intentándolo, el Eterno le dio un comando y le dijo: préstame tu barca. 1, se le montó en la barca. 2, le dijo: boga mar adentro. 3, y le dijo: tírala a tu derecha, y vino un rompimiento. Obedeció los comandos. Mientras Pedro, es lo mismo aquí, estoy hablando de separación, escucha bien. Mientras Pedro está operando en la realidad humana, está agotado. Mientras está operando en la posibilidad humana, está frustrado. Mientras lo está intentando con la experiencia humana, está golpeando contra la misma pared sin ningún resultado. Así hay gente que tiene 20, 30, 40 años golpeando con su experiencia sin obtener resultados sobrenaturales. Pero cuando llegó el Mesías, mi amor, llegó el profeta de profetas, llegó el ungido, el Melech Mesías, nuestro Redentor, la gloria de Dios caminando en la tierra, la luz, se le montó e hizo una separación y le dijo: préstame la barca a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Que la barca de Pedro cambió de jurisdicción. Hubo una separación de la dimensión de los hombres a la dimensión de lo sobrenatural. Y por eso hubo un rompimiento, que hubo que buscar ayuda para poder sacar todos los peces. Es lo mismo. Este tipo, escúcheme, este tipo de provisión marca una separación. Este tipo de provisión no es para gente que anda en lo humano, para gente que anda calculando bobadas ni niñadas. Este tipo de recurso está separado para gente que tiene
una dependencia absoluta de Dios. Levanta tu mano ahí donde está y declara conmigo: desde hoy, desde este instante, me voy a perder en los brazos de Dios. Lebra Kuama, Ebra Sheba Candalea. Esta habitación está llena de la gloria de Dios. Declara conmigo estas palabras: desde hoy me pierdo el cuidado de Dios. Desde hoy comienzo a desarrollar en mi espíritu una dependencia absoluta de Dios. No. Alguien debe de escribirlo ahí. Desde hoy, escriba: desde hoy comienzo a desarrollar una dependencia absoluta de Dios. No solamente le habló del arroyo, sino que le dijo: yo le he dado orden a gente que no da comida, que te dé comida. Yo le he dado orden a gente que no está supuesta a cuidarte, sino a quitarte, a que te cuide. Yo le he dado orden a gente que no da pan, sino que lo quita, a que te dé pan. Yo le he dado orden a gente que no da carne, sino que la arrebata. ¿Por qué? Porque en esta dimensión las cosas no son como el diablo quiere, yo siento a Dios, ni tampoco como el hombre lo planifica. En esta dimensión, este tipo de recursos, se está desatando un ambiente. Es una dimensión que se está desatando con esta palabra. En este tipo de dimensión, el hombre no es el que gobierna. En este tipo de dimensión, nadie tiene nada. Todo está a disposición del rey. Escúchame bien. En este tipo de dimensión, la gente no dice: esto es mío, ni esto es tuyo. No, en este tipo de dimensión, la gente tiene que obedecer. Así sea el diablo, así sean sus demonios, así sea el infierno, así sean los hombres más crueles y sanguinarios. Estos cuervos eran unos asesinos, eran unos piratas de la tierra, eran unos saqueadores. Llegaban a los pueblos, ellos acechaban las caravanas para robar los recursos y las asaltaban y mataban, saqueaban, esclavizaban, violaban, pero tenían una orden del Dios de los espíritus, del creador de toda carne, a su nombre sea la gloria, del que maneja el imperio por los siglos de los siglos, de Jehová Olán, el Dios que opera por encima de lo eterno, del Shaddai, de Jehová Shamma, de Nisi, de Rafa, de Mecadés, del Todopoderoso, de León. Tenían una orden de Jehová Shebaot, que se le aparece y le dice: hay un profeta en un arroyo especial, en un spa especial, en un hotel especial, que yo quiero que ustedes me lo alimenten con pan y con carne de noche y de día. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Usted tiene que comenzar a ser activado en esta dimensión de fe, creer que usted y su casa no van a pasar hambre, no por los chelitos que te depositan, no por la tarjetica que te dan, no, es que Dios va a mover al que tenga que mover. Dios va a poner en mi camino a quien yo necesite que esté. Todos los arroyos estaban secos, menos el arroyo de Elías. A causa del manto, de la unción, del llamado. Profeta, no temas, que por cada profeta habrá un arroyo en Querí. Por cada profeta habrán unos cuervos con un comando de que te alimenten. Por cada profeta hay un arroyo en Querí y hay cuervos con la orden de alimentarte. Ahora, es importante entender, según lo que leímos en Primera de Reyes 17, del 1 al 16, que el profeta no se quedó todo el tiempo en Querí, porque Querí es una separación para que tú comiences a caminar en los recursos sobrenaturales. Pero yo quiero soltar este misterio. No sé si estoy en el escenario correcto, pero yo creo que sí. Yo quiero que usted entienda lo siguiente: dimensiones en el espíritu. Yo siento el neuma de Dios sobre mí. Yo siento que estoy en una realidad espiritual. Yo no sé si usted logra entender esto. Yo siento que yo estoy en una plataforma, en una dimensión espiritual, soltando palabras desde esa dimensión para dimensionarte a ti. Lo que se está abriendo es una dimensión para gente que depende absolutamente de Dios,
van a venir recursos sobrenaturales. El arroyo de Kerit representa un recurso que estaba oculto a tu realidad natural. El arroyo de Kerit significa, hoy mientras hacíamos una diligencia, mi esposa me dio una palabra que parecía sencilla, pero ahora por el Espíritu yo logro entenderla. Mi esposa, mientras salíamos, que veníamos a la casa, ella me dijo: mi amor, yo percibo que Dios nos va a entregar pronto nuestra casa. Va a ocurrir una transferencia. Y ella me dijo: yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero de esta crisis nosotros vamos a salir ganando. Y ahora yo entiendo que esa palabra de ella vino porque Dios le había revelado, o le está revelando algo a ella. Porque déjeme decirle algo. Es importante entender que este tipo de recursos y este tipo de revelación no es que te llega. El problema de los evangélicos es que ellos están programados solamente para escuchar. Y ellos escuchan y ellos creen que escuchando todo va a ocurrir. Es el problema de los evangélicos simples. Ahora, las águilas agarran alimentos como este, toman nota, toman escrito, ponen papel en las paredes, agarran esta grabación, se la sirven a los demás o la graban y comienzan a rumiar una y otra vez para comenzar a caminar en esta palabra, y le dicen al Señor: abre mis sentidos espirituales, como tú se lo abriste a la profeta Jennifer, como tú se lo abriste al apóstol Cristian Coronado. Escúcheme, ábreme esta dimensión, ayúdame a ver esta realidad. Porque hay gente que está conectada ahí para recibir una palabra y sentir paz, pero en 2 minutos, cuando se termine esto, va a volver a su mismo error, porque ellos no se han dimensionado y han entendido que este tipo de palabra no es una palabra para que tú te sientas bien, sino son coordenadas para que tú comiences a orar en ese sentido, en esa realidad. Ahora, este tipo de recursos es como tesoro. Lo que le da la condición de tesoro a algo es que existe, guarda riquezas, pero no está a la vista de todo el mundo. Por eso sus discípulos le preguntaban al Mesías: pero ¿por qué a nosotros tú nos desglosas las cosas así y a ellos no? Y él le decía: es que para ellos no son los tesoros son para ustedes. Porque lo que le da condición a un recurso, a una riqueza, a una moneda, a un lingote de oro, lo que le da la condición de tesoro es que existe, pero no está a la vista de todo el mundo. Escúchame bien, hay un tesoro reservado en esta misma situación que nosotros estamos viviendo. Hay un recurso, hay un pozo, hay una fuente inagotable. Yo espero en el Señor que aunque sea uno reciba esta palabra. Hay una fuente inagotable. Hay un asunto que solo Dios y tú y a la gente que Dios se lo va a revelar se va a desatar. Hay un arroyo descendiendo. Hay una habitación. Hay gente que te va a sorprender con envíos raros. Gente que te va a llamar: ¿cómo están? Ahí está la comida. Ahí está esto. Déjame pagarte esto. Déjame pagarte aquello. Yo estoy activando esta realidad. Yo estoy profetizando esta locura divina. Alguien debe de estar parándose en su casa. Alguien debe de estar profetizando. Alguien debe de estar creyendo esto. Yo no estoy hablando del sueldo que te depositan en el trabajo que tú haces. Eso no es una bendición. A usted le pagan por lo que usted suda. Yo no estoy hablando de que alguien te debía algo y te lo está pagando. Yo no estoy hablando del sueldo del 15, del 30, de lo que tú haces. No, yo te estoy hablando de algo que está operando por encima de todo lo que tú haces. Yo estoy hablando de recursos inusuales que van a comenzar a desatarse. Kerit es esa dimensión que no se ve con el ojo natural, que no está para los hombres naturales, sino para los hombres y mujeres que operan en una dimensión sobrenatural. Ahora, Kerit es una dimensión para nosotros aprender a discernir las cosas sobrenaturales y aprender a nosotros relacionarnos con esas fuentes inusuales que Dios abre y que tengamos la capacidad
de poder beber y de recibir así. Porque no era fácil recibir de los cuervos. Había que tener un discernimiento. Porque a veces los cuervos te alimentan y el temor de que ellos se pongan a hablar, el temor de que ellos vayan a decir, a veces no nos permite a nosotros recibir la bendición de los cuervos, pero había una coordenada. Ahora, es importante que usted entienda que Querí también representa un recurso temporal, donde representa un recurso temporal. Oiga, representa un recurso temporal porque dice que el arroyo se secó, porque Dios estaba dimensionando a su profeta de gloria en gloria. Ahora, es importante también, antes de darle paso a la dimensión de Sarepta, de que los cuervos, independientemente ellos no compartan lo de ellos con nadie, independientemente ellos lo que hagan es saquear, robar, sustraer y no entregar, escúchame bien, los cuervos, estos cuervos no podrán comerse lo que a ti te corresponde. Estos cuervos no van a poder comerse el pan que tiene la dirección de tu vida y de tu casa. Estos cuervos no van a poder comerse la carne que está destinada para ti y para tu casa. Ahora, escúchame bien. Cuando el Eterno le dice a Elías, después de secarse, gracias, el que le da agua a un profeta recibe recompensa de profeta. Escuche, escuche. Cuando el arroyo se seca el arroyo, ¿verdad? El arroyo se seca. El Eterno le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Que aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aleluya. Escucha, porque es importante que usted entienda que cuando se opera en esta realidad y en esta dimensión y en esta dependencia absoluta de Dios, cuando un arroyo se te seca es porque otro se te va a abrir. Cuando una puerta se te cierra es porque otra se te va a abrir. Cuando un recurso se agota es porque hay otro que se te va a entregar. Cuando un pozo se seca es porque hay otro que está botando agua para ti allí. No es tiempo de lamentarte. No es tiempo de echarle la culpa a Dios, porque le he explicado en otras ocasiones que las bendiciones de Dios son cíclicas. Y hay ciclos que se repiten, pero hay ciclos que se cierran y no se vuelven a repetir. ¿Qué representa Querí? Querí representa un lugar de entrenamiento para que el profeta entienda que Dios, pase lo que pase, no lo va a dejar caer. Escúcheme. Entonces Querí fue un ciclo que se abrió como una escuela de lo profético y de lo sobrenatural. El asunto es que es difícil para hombres con un formato mundano entender esta palabra. Es difícil para hombres y mujeres que operan en que desde que le falta el huevo van al supermercado, desde que no tienen para pagar, inmediatamente van a donde el prestamista, desde que no tienen para pagar, inmediatamente van y buscan, van al banco a buscar el préstamo. Es difícil recibir este tipo de palabra para gente que opera en lo humano. Las iglesias lamentablemente están llenas de cristianos seculares y es lo que Dios está tratando con su pueblo, porque con un cristianismo secular no se vive en esta realidad. Usted puede decir amén, usted puede escribir los recibos, usted puede decir esa palabra es para mí, pero mientras usted tenga una mente secular y una fe de plástico, una fe de Disneylandia, una fe de Disney World, una fe de todo lo cómodo, una fe de llamar apariencia y no de tener esencia, usted solamente va a recibir esto como una historia o como alguien que se desgañotó para soltar una palabra, pero esta dimensión no se va a abrir para usted. Esta dimensión es para gente que tiene un carácter de fe, que tiene una fe obstrusa, una fe que no se derriba, una fe que es perdido en el eterno. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche, Querí es un arroyo, un recurso temporal, un ciclo que se cierra. Dios le da una orden al profeta y le dice, ahora quiero que vayas a Sarepta. Cuando el Eterno le dice a Elías que vaya a Sarepta a ser alimentado por una viuda, le está hablando de un lenguaje ilógico e irracional, porque se sobreentiende
en esas regiones y en ese pueblo, que las viudas por ley tienen que ser sostenidas, que las viudas por ley hay que ayudarlas, que un buen profeta, un buen sacerdote, un buen hombre de Dios, un sadit, un santo del Eterno o una profetisa de Dios está para alimentar a las viudas. De hecho, hay bienaventuranzas para la gente que se acuerda de las viudas y de los huérfanos. La Biblia dice que el que le da al necesitado, a Dios le presta. Cuando el Eterno le está diciendo al profeta, vete a Sarepta a que una viuda te alimente, le está hablando de algo sobrenatural y había que decodificar el asunto, porque la hambruna también había tocado a Sarepta de Sidón, y por encima de eso le está hablando de que va a ser alimentado por una viuda. Fue difícil para el profeta Elías poder discernir esto, porque vaya, en Sarepta de Sidón, donde también me está mandando a alimentar de una viuda, me está mandando a alimentar de alguien que cuando vine a ver no tiene alimento. Pero el Eterno le dijo, yo le he dado orden a una viuda de que te alimente. Escúcheme bien, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que usted entienda que cuando Dios te da una coordenada para hacer algo, es que en esa palabra están todos los recursos para eso. Cuando Dios le está diciendo a Elías que vaya a Sarepta de Sidón, allí ya hay un milagro gravitando de multiplicación. Y yo vengo a profetizar que sobre tu vida y sobre tu casa ya hay un milagro gravitando de multiplicación, de ensanchamiento, de expansión. Pero tú tienes que comenzar a dar. Tú tienes que comenzar a moverte en esta cultura dadivosa, en esta cultura de dar. Y tienes que moverte en las coordenadas del Señor. Y atreverte a pedirle a gente y a personas que tú no te atreverías a pedirle jamás. Usted sabe, era una ofensa para el profeta decirle a la viuda que lo alimente. Y oiga lo que le dijo, dame a mí primero. Pero le suelta la palabra y le dice, hay un milagro gravitando que se va a materializar cuando la orden sea ejecutada. La orden no es que tú te alimentes, la orden no es que tú le des a tus hijos, la orden es que tú alimentes al profeta primero, porque cuando tú le des al profeta, entonces la multiplicación gravitando que hay se va a desatar. Lamentablemente hay gente que no se conecta con este tipo de dimensión porque viven para sí. Lamentablemente no se conectan porque quizás estén con la misma mentalidad de la viuda. Pero ¿cómo tú me pides comida a mí si yo solo tengo un chin de aceite y tengo un chin de harina y venía a recoger 2 leños para comérmelo, darle a mi hijo y echarnos a morir? En otras palabras, ella le está diciendo, lo único que tengo me lo iba a comer para esperar que la muerte me llegara. El profeta fue y le dijo, no habrá muerte, no habrá hambruna, no habrá escasez, no habrá, puede faltar la harina en otra casa, puede faltar el aceite en otra región, puede que la lluvia no esté cayendo, pero si tú me haces a mí primero, tú vas a desatar un milagro inusual. Tú vas a desatar que el cielo aterrice y el Dios Jireh, Jehová Jireh, el que provee, el que suple, el que supo mantenerme en Kerit y darle orden a profetas a cuervos que me alimenten, va a saber multiplicar. Quiero decirte de parte de Dios que Dios es que tiene la fórmula de cómo multiplicar. Tu problema no será cómo esto va a dar, cómo esto se va a multiplicar, cómo esto se va a ensanchar, cómo esta tierra va a producir. Tu problema no es cómo estos frutos me van a mí a bendecir, cómo este negocio se va a levantar, cómo esta empresa en esta crisis va a echar para adelante, cómo Dios va a hacer esto con medio de toda esta realidad. Dios no es controlado por el mundo de los hombres. Él controla el mundo de los hombres. A Dios no le importan los reportes, ni la factura, no le importa lo que la tierra diga. En un solo día Dios puede cambiar el escenario completo. Lo quiero profetizar. En una sola hora, en un solo minuto, en un solo segundo, Dios puede cambiar tu realidad.
Por eso es que hay que mantenerse creyendo y clamando y decretando con intensidad, con una fe hacia la batalla, esperando, expectando que Dios lo va a sorprender. Porque le voy a decir algo, yo no sé si usted lo sabe, pero la gente que es sorprendida por Dios es la gente que espera que Dios lo sorprenda. La gente que es sorprendida por Dios es la gente que está esperando que Dios lo sorprenda. El ángel llegó donde el profeta y le dijo: tu mujer, la que llamaban estéril, va a dar un hijo. Ella estaba esperando ese hijo. Ellos habían orado por ese hijo porque Dios va a sorprender al que quiere que lo sorprenda. Sarepta, escúcheme, en Sarepta se hablan unos códigos sobrenaturales. El milagro tenía que desatarse en lo inusual, con un comando inusual. Por eso le dije que esta palabra es para gente que opera en otro tipo de mentalidad. El profeta llega y la viuda le dice: me voy a morir. Y él le dice: no te va a morir y no va a morir de hambre, porque la harina no va a escasear en la tinaja y el aceite tampoco. Habrá abundancia. Tú y tu casa tendrán alimento por muchos días hasta que todo esto pase. Se entiende que de manera milagrosa y sobrenatural, cada vez que la mujer iba a buscar harina y aceite, ahí estaba el pan. Y comenzaron a aparecer otros recursos que ahora no tengo el tiempo para desglosárselo. Pero esto fue algo sobrenatural, porque Dios pudo reservar con vida, conservar a esta mujer. Porque Dios tiene la capacidad de mantenerte con vida en medio de una mortandad. Dios supo cómo proteger a Moisés en medio de que todos los niños que nacieron en esa misma fecha murieron comidos por los cocodrilos en el río que estaba infectado por los cocodrilos. Dios supo mantener con vida al Mesías cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. Dios sabe cómo reservarte con vida. Dios sabe cómo reservarte alimentado. Dios sabe cómo mantenerte protegido. Dios sabe cómo mantenerte en salud. A ti solo te corresponde creer a Dios. Creerle a Dios. Sarepta significa refinar, pulir, probar, perfeccionar. En Sarepta, esta dimensión de Sarepta que opera en lo inusual, es donde somos pulidos, somos refinados, somos perfeccionados.